Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Cami y les traigo el video de cuarto año de kinesiología para no atrasarme tanto con el video. Vamos a partir con cuarto año, la verdad estoy ansiosa para empezar con quinto año, que fue ya el último, porque ese tengo que contar toda mi experiencia de mis internados también y necesito tener esa memoria fresca, porque si no se me va a olvidar como los ramos que tengo acá. Cuarto año, ya un año completamente presencial. El ramo de... bueno, este fue de liderazgo y emprendimiento. Fue un ramo así como extra que tenemos de los talleres que se hacen. Para ese ramo me acuerdo que elegí un... no recuerdo cómo se llamaba el taller que elegí, pero era más que nada de crear unas memorias en base a lo que tú tuvieras así como... en base a memorias que tú hicieras. Por ejemplo, de qué piensas de tal cosa, de expresarte, le enseñaron a usar una parte de Google donde podías dejar como tus memorias y unas reseñas, y en base a eso planteé, por ejemplo, hablas, no sé, de la comida chatarra, de qué piensas de eso, o qué puede revolucionar el mundo con la política, un montón de cosas así. Era un ramo bien relajado, pero te enseñaban igual hartas cosas. Igual me gustó porque te enseñó a usar el Google de otra manera. Seguimos con kinesiología de la especialidad. Este ramo en sí fue un ramo que abarcaba 4 áreas de la kinesiología, donde igual puedes darte a conocer las distintas áreas a las que tú te puedes dedicar, porque realmente kinesiología realmente es un mundo completo y hay un montón de ramas que uno no conoce. Partiendo por el primera área que nos presentaron fue el área de oncología, que es una rama nueva de la kinesiología que la verdad es muy bonita. En ese ámbito era un profe que lo hacía, que a mí me encantaba porque él llegaba, se sentaba y explicaba. Y nada de PPT, nada. Te explicaba, te preguntaba, todas esas cosas. La verdad que fue un ramo bastante bonito de conocer y un área que realmente ahora está mucho más amplia. Luego está el área de dermatofuncional, que es el área que igual vemos los kinesiólogos, que es el área de la estética, donde se utilizan máquinas, el tema de la depilación, el tema de los drenajes linfáticos, que también se usa mucho en el área de musculoesquelética, sobre todo por las zonas de inflamación, donde usamos distintas técnicas para reducir la acumulación como de líquido cuando hay alguna zona afectada. Cuando las personas igual quieran reducirse por los drenajes linfáticos que se hace para marcar más la cintura, sobre todo la gente que está posoperación. Ese es un mundo completo del área dermatofuncional y se utilizan máquinas muy específicas para eso, sobre todo en la zona de depilación, que también lo tenemos que hacer los kines. Luego está el área de amputados también, que nos enseñaron en base al vendaje que se utiliza, cómo hacer los ejercicios, que porque para ellos es muy distinto los ejercicios, se adaptan a ellos, de cómo vas a, qué es lo que vas a trabajar con ellos, cuáles son tus objetivos, cómo vas a fortalecer esa zona, porque ahí todo funciona con el tema de la gravedad también, de cómo vas a estimular el tema de la marcha, hartas cosas que eran muy bacanes y la verdad que se aprendió mucho. Incluso yo tuve después pacientes que eran amputados y sabes cómo tratarlos porque te va a llegar de todo. Y por último, el área que me encantó y que me dio mucho gusto conocer, el área de piso pélvico, que es un área muy bonita porque son muchas cosas que uno por lo general en día a día del área de kinesiología lo ven todavía como un tabú, o por así decirlo, no es un área que uno abarque tanto, que le dé la importancia. Por ejemplo, está el tema de los prolapsos, la incontinencia urinaria en mujeres, el tema de la maternidad también, cuando las mujeres están embarazadas, la estimulación, la biomecánica del cuerpo humano para que ellas puedan tener un parto mucho más cómodo, la pérdida de incontinencia urinaria, cuando les digo, cuando no es normal tener incontinencia urinaria, mucha gente a veces lo dice por la edad, pero es una debilidad que se genera en la zona del piso pélvico y que se puede tratar. Entonces esas cosas como que uno no tiene conocimiento, y cuando conoces ese mundo, la verdad es maravilloso y sabes que es un área que tú puedes abarcar más adelante. Entonces lo encuentro y me encanta mucho esa área por eso. Incluso gracias a ese ramo fue que armé mi tesis para presentarla, que fue en base a eso, que fue la pérdida de incontinencia urinaria que tenían en las mujeres. Muy buen tema y la verdad es que es algo que se tiene que abarcar más adelante. Luego tenemos geriatría, que es un ramo muy bonito también, donde se enseñan más que nada los test que se usan, ayudas técnicas que también tenemos que saber cómo se usan, de qué lado va el bastón, cómo enseñarles a los adultos, cómo tratarlos, qué ejercicios, cómo funciona su mente, cómo estimularlos, etcétera. Encuentro que es un área muy muy bonita y yo también me encanta trabajar con adultos mayores. Tenemos la salud ocupacional y ergonomía.
es un área que la verdad de por sí es un área que realmente te da, por así decirlo, se puede explotar de muchas diversas formas, principalmente en la zona de prevención de todas esas cosas. Nosotros igual se puede dar charlas, en la minería se ve mucho, en el ambiente laboral, de cómo tienen que ir las sillas, cómo tienes que, por ejemplo, esta área nos basamos nosotros en cómo la persona está sentada para que, por ejemplo, a futuro no le dé algún dolor en la espalda, en la muñeca cómo tiene que ir para que no le dé túnel carpiano, cómo tiene que escribir, cómo va la zona de la cabeza, cómo va la silla, etcétera. Que esa escalera puede ser peligrosa para tales personas, para evitar lesiones. Todo eso lo ve el área de la ergonomía, por eso es un área que realmente abarca muchas cosas. Luego tenemos nutrición. Ese ramo no es tanto en el área de la kinesiología, pero sí tenemos que tener con los conocimientos, sobre todo con el tema de las personas que tienen diabetes, hipertensión. Tener un conocimiento básico de los alimentos y que pueden consumir es clave, porque a pesar de que nosotros no vemos esa área, tenemos que tener los conocimientos para saber en qué momento derivarlos y trabajar con nutricionistas, que también ahí tenemos que saber en qué momento derivarlos con a los pacientes con otros profesionales para trabajar en conjunto. Y es un ramo bien bonito, la verdad fue lo más básico, conocimientos básicos, por ejemplo, de las proteínas, los carbohidratos, que consumir, el consumo de agua, que eso también es importante, muchas cosas así bien sencillas, pero que realmente hay que saber y conocer. Por último tenemos el de emprendimiento y liderazgo. Ese electivo lo había adelantado yo, que fue el que hice anteriormente. Tenemos el nivel 8, ya es tenemos integración clínica. Ramo corta cabeza, que fue del cuarto año de kinesiología. Integración clínica era una combinación de neuro, músculo esquelético y cardiorrespiratorio. Ahí nos tocó con un profe que hizo pruebas y evaluaciones de las tres cosas, tanto de músculo, cardio y respi. En ese momento, cuando hicieron las evaluaciones, me acuerdo que la primera fue neuro, que ahí me fue más o menos bien. Igual las notas con este profesor no eran altas, siempre eran lo más a los 4 hasta lo más 5, pero nunca más allá de eso, por eso que era más complejo. Después tuve cardiorrespiratorio y ya por último fue músculo esquelético. Debido a que las evaluaciones igual eran hartos lo que estábamos reprobando con ese, bueno, en mi caso no, realmente estaba bastante bien, no me costó tanto ese ramo, se dio la opción de hacer una última evaluación que fue una combinación de las tres cosas, que se era más que nada, no era así hacer evaluación, pero sí nos dieron la opción de hacer los objetivos, el pronóstico, y aparte podía sacar una actividad al azar de, no sé, tenéis que medirle rango articular, fuerza muscular, KTR, lo que sea, lo pueden pedir. Y en ese caso el profe puso 5 hojas que tenía en la mano y en cada una tenía una patología que puede ser cualquier cosa, desde neuro, cardio y músculo esquelético. Puede salirte cualquier cosa, tú tenías que saber cómo abarcar ese problema. Así que era fue una salvación para muchos, pero también fue cortacabezas para otros. Así que en mi caso en realidad me ayudó bastante, porque de la nota que yo tenía me la subió más, entonces me fue espectacular. Pero yo estaba pasando ese ramo, así que eso me tenía bastante tranquila, fuera como fuera. Luego tenemos gestión en salud. Ay, no me acuerdo ese ramo. De verdad que a veces hay ramos que realmente ni me acuerdo. No me acuerdo. Si les soy sincera, no me acuerdo de ese ramo. Gestión en salud. No me acuerdo. Le estaría mintiendo si les digo algo de información de ese ramo. Después me voy a acordar. Luego tenemos bioética. Más que nada en ese ramo vimos más que los derechos de los usuarios. Nos referían que en los hospitales o cualquier clínica o sector hay derechos que tienen los usuarios que sí o sí se tienen que respetar. Y hay varias cosas que nosotros aprendimos de ese ramo, que es lo que tiene tanto los derechos del usuario como los derechos del profesional, que hay que conocerlo por lado porque te sirven mucho en caso de que te metas en algún problema. Pero sí son cosas que uno sí o sí tiene que conocer, sobre todo cuando atiendes a las personas, saber cuáles son los derechos del usuario y qué es lo que se permite o no. Electivo de formación profesional. Lo mismo que la vez anterior, como se repetía, al parecer, como les digo, yo siempre me fui por kinesiología intensiva, nunca hice algo externo. Siempre me fui por ese mismo lado, que es la zona respiratoria. Y por lo general en ambas cosas era la misma materia. Y eso es lo bonito, porque lo tengo guardado y es la información completa de la kinesiología intensiva y distintos
Por ejemplo, en una parte vimos la no invasiva, los cálculos, y era como un resumen de todo. No es que viéramos completamente cada área, sino que era como un resumen de cada cosita para más tener un conocimiento general de eso. Por último, el ramo de metodología de la investigación. Ese ramo ya era donde estábamos hablando de la tesis. Ya teníamos que empezar a prepararla y presentar la idea que ibas a tener, porque tenías que empezar a ejecutarla en quinto. Porque al final eso era lo complicado. En quinto año tenemos los internados y ya también tienes que tener una idea para no atrasarte tanto, ya empezar a formular la idea de tu tesis en cuarto año, cosa de que ya en quinto solamente tienes que ejecutarla. Ahí tienes que saber si vas a hacer o un estudio científico o ibas a solamente hacer revisión de paper. En el tiempo en que estaba con mis compañeras estábamos viendo el área de piso pélvico, como lo había mencionado anteriormente, y como era bastante complicado el tema de los permisos, sobre todo porque la universidad también te piden que tú, al tener la idea, tienes que presentarla al comité de salud. Ellos tienen que evaluar tu idea y ver si no estás no como que por así decirlo, no te sobrepases con el usuario y tengas que tener los permisos. O sea, si es realmente viable tu idea, y aparte de lo que no tengas que invadir como el espacio de la persona tampoco. Y como nuestra idea igual era bastante, por el tema de la relación de la zona del piso pélvico, igual tenía no es que fuera invasivo, pero igual no corríamos el riesgo de que al presentar la idea tienes que presentarla y a final de mes, no a final de mes, a final de año, recién el comité te responde si tu idea es viable y le permiten que tú la ejecutes. En nuestro caso, si nosotros no arriesgamos y no nos aceptaban la idea, tendríamos que empezar todo de nuevo y sería casi un semestre completo perdido, que después tendríamos que recuperarlo en quinto año, cosa que era bastante peligroso porque íbamos a estar con el internado y ninguna de nosotras tres íbamos a tener tiempo de ver ese tema. Así que por recomendaciones tanto de los profesores como de lo que íbamos a hacer, hicimos revisión de paper para no arriesgarnos a que nos rechacen la idea más adelante. Revisión de paper, como no involucras a personas, tienes totalmente libertad de hacer lo que tú quieras, que era lo mejor. Lo único que teníamos que preocuparnos era de plantear la idea, de qué sector lo íbamos a hacer, con qué papers, y más que nada defenderlo a los profesores que te iban a revisar cómo iba a ser tu tesis. Volviendo a la idea principal, como les digo, el riesgo era bastante, así que tampoco nos íbamos a arriesgar a proponer algo y resulta que a fin de año nos digan que no se puede. Porque igual es medio semestre en que tienes que trabajar la idea y presentarla. Aparte del comité de ética que te salta las cosas a última hora. Entonces nos pusimos por una revisión bibliográfica, propusimos dónde íbamos a buscar los papers, la idea, en qué tipo de mujeres, la edad, todo. Entonces ya una vez presentado, fue aceptada nuestra idea y ya en quinto año empezamos a prepararla. En nuestro caso creo que fuimos las únicas que tuvimos revisión sistemática, porque lamentablemente en nuestro caso fuimos las únicas que hicimos revisión bibliográfica, porque otros compañeros hicieron distintas temáticas que igual eran, por ejemplo, estudian deportistas, en colegios, de cuántos niños tal cosa, etc. Era bastante más fácil de que el comité te lo aceptara. Dentro de todo nos aceptaron la idea, nos fue bastante bien. Después de eso ya venía la parte que era más pesada, que era ya buscar los papers que íbamos a usar y las cosas que íbamos a hacer. En grandes nos habían pedido como 50 papers mínimo para que fuera viable lo que tú estabas haciendo. Entonces en quinto año tenías que dedicarte tanto al internado como a la búsqueda de la tesis para tu respaldo. Entonces había mucho que hacer. Pero eso más que nada trata de cuarto año, principalmente ya en medio semestre ya empiezas a ver el tema de la tesis, empiezas a ver lo que vas a hacer. También de las actividades que también íbamos a hacer para el próximo año, qué internado ibas a hacer, en qué lado te ibas a ir. Y las vacunas, todo el tema ya listo para quinto año, porque se supone que está todo listo para que tú vayas directamente y empieces a postular los lugares que quieres ir. Eso en gran rasgo es cuarto año. Y ahora viene quinto año, que es mi año favorito, porque es el que me acuerdo de memoria todo lo que pasé. Así que nos estaremos viendo entonces para el último video, que sería el de quinto año. Así que nos vemos y prometo tenerlo listo pronto.